Saludos amigos y bienvenidos. Continuamos con estos rollos de la farmacología. Uno de los medicamentos que más utilizamos en la consulta externa y en el escenario de urgencias son los espasmolíticos. Dado que el músculo liso es uno de los principales componentes morfológicos cuya contracción, cuyo espasmo genera síntomas desagradables y dolor en el órgano o consecuencias en el sistema en el que está siendo afectado. Es por eso que aparte del dolor es un aviso de que algo anda mal, también es una manifestación que debe de revertirse y una de las principales causas por las que el paciente busca atención médica. Es por eso que hoy hablaremos del butiliocina. Comencemos entonces. Como siempre, el medicamento más popular es al que entrevistamos y le decimos, pastillita, entonces vamos a conversar. Tú eres un medicamento pues vía oral, me imagino, ¿no? Dice, sí, profe, en la mayoría de las ocasiones sí, pero también me encuentras en versión intravenosa intramuscular. Eso me convierte en un medicamento de consulta externa y también de urgencias. Claro, en el escenario de urgencias no vas a dar tabletas vía oral, ¿verdad? A menos que haya una contraindicación, pero casi siempre ahí se utiliza la vía intravenosa por más rapidez. Ah, bien, tienes razón. Entonces, mi verdadero nombre, dice la pastilla, es butilbromuro de iosina. Pero una contractura es butil-iosina. Es como esos camaradas que tienes que tienen un nombre súper largo y sofisticado y terminas diciéndole el güero o el chino. Bien, entonces, butilbromuro de iosina, ¿tú qué eres? Bueno, dice la pastilla, yo soy un derivado cuaternario del amonio, o sea, un químico que se utiliza principalmente para lograr efectos anticolinérgicos en el cuerpo. ¿Cómo que anticolinérgicos? Bien, pongamos en contexto un poco. En cuanto a fisiología sabemos que el centro de mando, el cerebro, no hay nada que en el cuerpo pase que el cerebro no se dé cuenta y no hay nada que el cuerpo haga que el cerebro no autorice. Entonces, hay varios sistemas de control, sobre todo de los órganos dentro del cerebro, y uno de los más importantes es el sistema colinérgico anticolinérgico, es decir, el dominio que tiene el cerebro sobre algunos o más bien varios órganos de función autónoma y otros de función voluntaria. Principalmente los órganos de función autónoma, los que se dominan solos, en su mayoría están regidos por ese sistema colinérgico anticolinérgico para llevar a cabo funciones como la secreción salival, en el caso de los bronquios la secreción bronquial, la secreción de la vesícula biliar, la secreción gástrica, mantener el tono uterino en el caso de la mujer, el patrocinio de la peristalsis o peristaltismo, que es el movimiento intestinal, la formación de orina y su excreción, y desde luego los reflejos pupilares, miosis, midriasis, por decir algunos. De hecho, ya hemos hablado antes de un medicamento anticolinérgico cuando hablamos del bromuro de ipratropio, un medicamento que va en contra del espasmo de los bronquios y de las secreciones bronquiales. Bien, entonces, tomando en cuenta que el cerebro, desde su sistema colinérgico, hace funcionar todos estos órganos autónomos, existe la butiliocina, que es un medicamento que juega en contra de eso, como el bromuro de ipratropio también. Entonces, si el cerebro patrocina todas estas funciones, el butiliocina hará lo contrario. Claro que hay muchos anticolinérgicos y cada uno tiene un órgano o un sistema más específico. En el caso de la butiliocina, este tiene predilección por el sistema gastrointestinal y el útero, la vía urinaria, tanto superior e inferior, y el sistema gástrico. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Continuando con el contexto fisiológico, para que el cerebro pueda patrocinar todas estas funciones autónomas de estos órganos, tiene que mandar la señal vía neurona para que tanto la señal llegue a los órganos como al músculo liso que éste domina. Y uno de los principales neurotransmisores que viaja desde el cerebro hasta los múltiples órganos es la acetilcolina. Claro que para que la acetilcolina actúe en cada músculo o en cada órgano y lleve a cabo estas funciones, necesita enlazar con un receptor. Hay varios tipos de receptores que agarran la acetilcolina. Los principales son los receptores muscarínicos y los nicotínicos. En este caso, la acetilcolina agarra o embona mejor con el receptor muscarínico, abreviado M1. Entonces, de esa manera, la acetilcolina podría llegar al órgano en cuestión y empezar a formar
la función para la que fue creada. Por ejemplo, si es el peristaltismo, la llegada de la acetilcolina al músculo liso del intestino favorece el movimiento, contractura, relajación del músculo del intestino y el movimiento tránsito del alimento. También la acetilcolina, cuando llega, por ejemplo, a la zona de al ojo, al iris, promueve la contracción del mismo, la miosis. Cuando la acetilcolina llega a las glándulas salivales, empezamos a salivar, a babear. Cuando llega a los bronquios, empieza a formar flema, empieza a formar secreciones. También cuando llega al estómago, estimula en cierta medida la formación de ácido clorhídrico. Y cuando llega también a el útero, empieza a aumentar el tono muscular. En el caso de las mujeres, en el contexto fisiológico de la regla, para que el endometrio que no llegó a la fecundación pueda ser tirado por vía de la cavidad vaginal. Bien, entonces, tomando en cuenta que el butiliocina es utilizado para romper el espasmo muscular, es un relajante muscular, su función es interferir con la función de la acetilcolina hacia el órgano o músculo destinatario. Es decir, la butiliocina llega y estorba, se opone. De esa manera, la acetilcolina no embona con su receptor muscarínico y no se lleva a cabo la función que estaba tratando de desempeñar, principalmente contractura de músculo liso. Es por eso que la butiliocina se le considera un relajante muscular. Sí, un punto muy importante es que este medicamento, comentario farmacológico, no sube, no traspasa la barrera hematoencefálica, es decir, que su efecto anticolinérgico no llegaría hasta arriba a las funciones cerebrales superiores, lo cual es muy beneficioso para las personas cuyas condiciones priorizan la función de la acetilcolina. Hablamos de la demencia senil, hablamos del Alzheimer, donde la acetilcolina es prioritaria. Por ejemplo, otra enfermedad que depende de la acetilcolina, la miastenia gravis, por ejemplo. Entonces, afortunadamente, como este butiliocina no supera la barrera hematoencefálica, no sube al centro de mando, meramente se mantiene en la periferia, bloqueando la acción del neurotransmisor, pero en los órganos destinatarios, nunca afecta al centro de mando. Bien, fin de comercial. Entonces, como decíamos, se utiliza principalmente como un relajador de músculo liso, principalmente de las vísceras intraabdominales pélvicas. Entonces, en cuanto a la farmacodinamia farmacocinética, este medicamento tiene por la vía oral una absorción del 25%. Obviamente, mejor aprovechamiento si lo tienes de vía intramuscular intravenosa. Como siempre va a pasar a la entrevista de primer paso con el hígado, lo va a repartir al resto del cuerpo, donde solamente el 11% va a ir unido a las proteínas. Es decir, este medicamento en tu cuerpo tiene una enorme fracción libre. Eso es muy bueno porque el efecto es más potente, es más efectivo y en corto tiempo. Posteriormente a su estancia y a sus efectos de relajador de músculo liso, es excretado en la mayoría del porcentaje por el riñón en la orina y en un pequeño porcentaje por las evacuaciones. Hablando del factor tiempo, ¿cuánto tarda este medicamento en generar acción? Entre 30 a 60 minutos de la ingesta y si es por vía intravenosa intramuscular, entre 10 a 15 minutos. Y la duración del efecto relajador muscular dura entre 4 a 6 horas. Suficiente para que podamos revertir el mal síntoma y también encontrar su causa de origen y también revertirla, desde luego. Dicho eso, las indicaciones del butiliocina. Entonces, si estamos de acuerdo en que es un relajante muscular, personas que tienen espasmos esofágicos, incluso que padecen una enfermedad denominada acalasia, que generan espasmos dolorosos que pueden confundirse con una enfermedad isquémica del corazón, butiliocina es muy útil. También los espasmos gastrointestinales derivados de colitis alimentaria, de colitis nerviosa, los famosos retortijones pueden ser revertidos por el butiliocina. ¿Por qué? Porque un espasmo muscular intestinal, el músculo está hecho nudo, está tieso, está duro, y el butiliocina lo que haría es bloquear el acetilcolina y eso genera una relajación. El músculo descansa, ya no está a tensión y el dolor se quita. También es útil por su efecto anticolinérgico en el caso de las personas con enuresis nocturna, las personas que orinan o se orinan de manera inconsciente durante la noche, dado que acuérdate que el sistema colinérgico acetilcolina promueve las secreciones del cuerpo y la orina es una secreción. Tú das un anticolinérgico, básicamente reviertes la secreción y es muy útil para las personas que sufren enuresis en las noches. La dismenorrea.
es el dolor excesivo cuando llega la regla por un espasmo muy fuerte del músculo liso del útero, y la butiliocina es una excelente opción para revertir ese espasmo y que la dismenorrea, el dolor, sea menos. También se utiliza durante el embarazo para las contracciones uterinas cuando éstas están fuera de tiempo, cuando estamos ante una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro. El butiliocina es muy bueno para que el útero deje de contraerse, se relaje y las contracciones uterinas per se no manden al producto hacia afuera. También en los casos de cólicos renoureterales, ya sea por infección o ya sea por piedras, por litiasis, es un dolor muy fuerte que doblan al paciente del dolor, y uno de los medicamentos para relajar el músculo liso de los ureteres que están en espasmo es el butiliocina, muy útil también. En cuanto al cólico biliar, que la mayoría de las veces se viene por piedras en la vesícula, el butiliocina calma el dolor, pero en la mayoría de las ocasiones tiene una resolución quirúrgica. El punto es entonces que este medicamento es muy bueno para las contracciones musculares, los espasmos viscerales, los revierte con gran éxito, y también es bueno y es útil y está indicado y aprobado para el uso durante el embarazo. Pero como siempre, hay contraindicaciones. La gente con comprobadas alergias a este medicamento tienen que evitarlo. La gente con hiperplasia de próstata, la próstata está crecida y obstruye el flujo urinario. Lo que menos necesita es un anticolinérgico que haga que orine menos. Las personas que padecen glaucoma, principalmente el glaucoma de ángulo cerrado, la presencia de un anticolinérgico generaría una midriasis, una apertura del iris refleja, y eso obstaculizaría al conducto de Schlemm, aumentando el humor acuoso en la cámara anterior y generando un ataque agudo de glaucoma. Principalmente los de ángulo cerrado son las manifestaciones más graves. Igual también en los de ángulo abierto, pero un poquito menos, aunque el daño es el daño. En personas que tienen estenosis del píloro, es decir, muy estrecha la válvula gástrica inferior, el tránsito de alimento no es posible con ellos, y lo que menos necesitas es un medicamento que paralice el movimiento intestinal y estomacal, ¿verdad? La cuestión de la hiperplasia prostática ya la mencionamos, la acalasia, que son los espasmos esofágicos, la hiperplasia también, el engrosamiento de la válvula gástrica superior o esófago gástrica, también puede ser una contraindicación, porque ahí lo que quieres es que el alimento se mueva, no que se quede donde está. El megacolon, el hilio paralítico, es decir, situaciones en las que se paraliza tanto intestino delgado como grueso, son contraindicaciones del butiliocina, porque de por sí ya está paralizado, ya está relajado. Lo que menos necesitas es relajarlo todavía más. Tener muy en cuenta también las cuestiones de disautonomía, en la que los movimientos espásticos de los músculos lisos viscerales no están controlados. Lo que menos necesitas es descompensarlos y sobrerelajarlos con el medicamento butiliocina. Y a tener en cuenta, los medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y antihistamínicos, ahí se me fue una I de más, mal tache para mí, aumentan el poder anticolinérgico del butiliocina. Si tienes pacientes bajo estos tres tratamientos, ten mucho cuidado, sobre todo por los efectos adversos anticolinérgicos que puede ofrecer la butiliocina. O sea, el efecto grave de la intoxicación, tienen más riesgo. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de este medicamento? Lo que tiene que ver con la reversión o el bloqueo de la acetilcolina. Es decir, si la acetilcolina promovía las secreciones de las vísceras, la butiliocina, cuando se te va la olla con ese medicamento, sería lo contrario. No habría secreciones, sino que estarían secos. Y eso lleva desde boca muy seca, estreñimiento, a disminución en la sudoración, oliguria, o sea, no orinan, empeorando desde luego la situación de una hiperplasia prostática, alteraciones visuales, porque genera una midriasis, genera una dilatación de la pupila, y tienen sobre todo la fotofobia, tienen irritación, aversión a la luz, tienen impotencia, dolores de cabeza, náusea, la urticaria, que son efectos adversos de cualquier medicamento, como ya hemos nombrado, el cansancio y la somnolencia como efectos de intolerancia. O sea, eso es igual a busca otra opción. Busca otra opción o disminuye la frecuencia o la dosis del medicamento. Un medicamento muy bueno, los efectos adversos rara vez se dan, no es una condena de que te van a suceder, pero ten en cuenta que pueden pasar y tener en cuenta también cómo poderlo revertir.
y suspensión del medicamento, desde luego. En contexto, entonces, el butilocin es un muy buen medicamento utilizado para muchas cosas, como vemos, unas de urgencias, otras de consulta externa, y su efecto anticolinérgico es muy leve a moderado, muy noble. Como no sube hasta el cerebro, no esperarías un síndrome anticolinérgico severo que lleve al paciente a hospitalizar. Pero, de todos modos, ten en cuenta las contraindicaciones y el efecto adverso, ¿eh? Bien, sencillo, ¿eh? Así uno con náusea. Bien, agradezco mucho tu gentil atención. Quejas, dudas, comentarios, sugerencias, mándamelos al inbox de esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Bien, buen día y vamos a seguir.